técnicas, señor secretario, ciudadanía que nos observa por los canales digitales. El día de hoy vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria 098-2024, establecida para el día de hoy, viernes 23 de agosto a las 10 de la mañana. En razón de ello, solicito, señor secretario, por favor, proceda con la instalación del quórum. Señor presidente, con su autorización, buenos días con todos. Procedo a tomar lista para constatar el quórum. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goyes Quelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Ausente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 3 vocales presentes nos encontramos en quórum para dar por instalada la presente sesión. Gracias. Señor secretario, al tratarse de una sesión extraordinaria, por favor procedemos con el primer punto del orden del día. Señor presidente, con su autorización, punto 1, lectura de comunicaciones. En este punto, señor presidente, señores vocales, cúmpleme en informar que han ingresado a la Secretaría General 2 comunicaciones por disposición de la Presidencia, que me permito dar lectura en este momento. Memorando número CJDG 2024-6481M, trámite interno CJINT 2024-21131, Quito, viernes 23 de agosto del 2024, dirigido por el director general encargado, Dirección General, y dirigido al presidente del Consejo de la Judicatura, que en su texto señala lo siguiente. A la letra, en vista de que la sesión extraordinaria número 098-2024 tratará sobre el nombramiento del nuevo director general del Consejo de la Judicatura y de conformidad a las facultades establecidas en el artículo 280, numeral 1 e inciso final del mismo artículo del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece que la directora o el director general podrá delegar sus funciones a las o los servidores del Consejo de la Judicatura cuando lo consideren necesario, de conformidad con la ley y a lo establecido en el artículo 69 y siguientes del Código Orgánico Administrativo, me permito delegar a la licenciada Ruth Adriana Ruiz Maldonado para que en mi nombre y representación asista a la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura convocada para el día de hoy a las 10 horas a fin de que presente los puntos a tratarse en la mencionada sesión, particular que comunico para los fines pertinentes. Hasta aquí el texto. Señor secretario, por favor, para que se registre en el acta correspondiente, la sesión quedó instalada a las 10 horas con 19 minutos, por favor. Por favor. Señor presidente, el siguiente comunicado llegado a la Secretaría General, remitido a través de la Presidencia, es el suscrito por la vocal del Consejo de la Judicatura, Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo, dirigido al secretario general, así como a la presidencia de este Consejo, en cuyo asunto indica excusa formal. Es el memorando circular CJBPCJ4-2024-0023MC, trámite interno CJINT 2024-21139, que en su texto a la letra señala lo siguiente. Estimados, en conocimiento de la convocatoria realizada el día de hoy a las 7:47 de la mañana para la sesión extraordinaria número 098-2024, que se llevará a cabo el 23 de agosto de 2024 a las 10 horas, pongo en conocimiento mi excusa formal de asistencia, ya que por temas de salud se me es imposible asistir a la misma, justificación que solicito se dé lectura en la próxima sesión, particular que comunico para los fines consiguientes. Hasta aquí el texto. Gracias, señor secretario. Se ha dado lectura a las comunicaciones. En razón de ello, solicito se continúe con el siguiente punto, por favor. Señor presidente, con su autorización, siguiendo el orden del día, Dirección General. 2, Dirección Nacional de Talento Humano. 2.1, análisis y resolución para nombrar director general del Consejo de la Judicatura. Me permito informar, señor presidente, que en la sala
se encuentran presentes para intervenir la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Muchas gracias. Para este punto solicito comedidamente la presencia del director de Talento Humano encargado, quien tiene la palabra. Señor presidente, señora vocal, señor vocal, señores directores nacionales, señora representante de la Dirección General. Mediante memorando número CJ-PRC-2024-0390-M del 21 de agosto del 2024, la Presidencia del Consejo de la Judicatura solicitó la validación de la hoja de vida del magíster Jorge Mauricio Maruri Besilla para el cargo de Director General del Consejo de la Judicatura. Conmemorando CJ-DG 2024-6423-M del 21 de agosto del 2024, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano realizar las gestiones respectivas para atender el requerimiento realizado por la Presidencia del Consejo de la Judicatura. Es así que, conmemorando circular CJ-DNTH-2024-1102-MC de 21 de agosto del 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remite a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-925 para el nombramiento del Director General del Consejo de la Judicatura. Luego del análisis efectuado se emiten las siguientes conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. La Dirección Nacional de Talento Humano validó la hoja conforme al artículo 279 del Código Orgánico de la Función Judicial, de lo cual se desprende que el magíster Jorge Mauricio Maruri Besilla cumple con los requisitos para el cargo de Director General. 2. El postulante no posee impedimento legal para ejercer cargo público de acuerdo al certificado descargado de la página web del Ministerio del Trabajo. En cumplimiento de lo determinado en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se dispone de la respectiva certificación presupuestaria emitida por la Dirección Nacional Financiera mediante memorándum número CJ-DNF-2024-2947-M del 21 de agosto del 2024 para el nombramiento del Director General del Consejo de la Judicatura. Recomendaciones. Por lo expuesto, la Dirección Nacional de Talento Humano recomienda elevar a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el informe técnico número CJ-DNTH-SA 2024-925 de validación de hoja de vida para el cargo de Director General de conformidad a las disposiciones de la Presidencia y de la Dirección General, a fin de que este cuerpo colegiado adopte la resolución que considere pertinente para el nombramiento de acuerdo a lo siguiente. Nombres y apellidos: Jorge Mauricio Maruri Besilla. Determinación del puesto: Director General. A la Dirección General se recomienda que, una vez emitida la resolución del nombramiento referido y para la posesión del profesional en el cargo de Director General del Consejo de la Judicatura, disponga la terminación del encargo del doctor Hernán Calisto Moncayo. Hasta ahí la parte pertinente, señor presidente. Muchas gracias. En este momento solicito la palabra a la Dirección Nacional Financiera. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señores vocales, muy buenos días. De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Dirección Financiera, mediante memorando CJ-DNF 2024-2947-M de 21 de agosto de 2024, emite la certificación presupuestaria para la designación de Director General, informando que en el ejercicio fiscal 2024 existe la disponibilidad presupuestaria para esta designación. Hasta aquí, señor presidente. Muchas gracias. Por favor, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Señora vocal, buenos días. Señores vocales, buenos días. Directores y demás compañeros, buenos días. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con el informe técnico favorable de talento humano número CJ-DNTH-SA-2024-925 del 21 de agosto de 2024, suscrito por el Director Nacional de Talento Humano, esta dirección remitió el memorándum número CJ-DNJ-2024-1239-M del 21 de agosto de 2024,
en el cual adjuntó el proyecto de resolución para el nombramiento del magíster Maruri Besilla Jorge Mauricio como director general del Consejo de la Judicatura, a fin de que sea puesto en conocimiento de las autoridades del Pleno del Consejo de la Judicatura y adopten la decisión correspondiente. Esta es mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. En este momento solicito que la delegada de la Dirección General, la doctora Ruiz Maldonado, pueda indicar lo correspondiente. Buenos días, señor presidente, señora vocal, señor vocal, directores nacionales, autoridades institucionales. Con base en la delegación otorgada con memorando CJDG 2024-6481-M, en nombre del doctor Hernán Calisto Moncayo, con base en los antecedentes expuestos, agradezco el uso de la palabra e indico que la Dirección General, con los informes recibidos, concluye que el informe técnico número CJDNTH-SA-2024-925 de 21 de agosto de 2024, referente al nombramiento del magíster Jorge Mauricio Maruri Besilla como director general, cuenta con los informes pertinentes y la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada del presente proceso, ha realizado la verificación de la documentación requerida para el acto. La Dirección General recomienda al Pleno del Consejo de la Judicatura conocer el informe técnico número CJDNTH-SA-2024-925, puesto en conocimiento mediante memorando circular número CJ-DNTH-2024-1102-MC de 21 de agosto de 2024, así como acoger favorablemente el proyecto de resolución final remitido mediante memorando número CJ-DNJ-2024-1239-M de 21 de agosto de 2024 respecto a la referida designación. Hasta aquí la intervención, señor presidente. Muchas gracias. Previo a resolver lo que corresponde, solicito en este momento, por favor, la presencia del doctor Jorge Mauricio Maruri Besilla, con la finalidad de que pueda instalarse en la mesa y realizar una exposición y presentación de su hoja de vida, trayectoria y experiencia. Tiene la palabra, doctor Maruri. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, señores vocales, señores directores, público presente en general. Quien está en uso de la palabra es el abogado Jorge Maruri Besilla. Soy abogado guayaquileño con más de 10 años de experiencia. Poseo una maestría en Derecho Penal por la Universidad Espíritu Santo, así como una maestría de Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Estatal del Lado. Como abogado en libre ejercicio, siempre me he desempeñado desde el área privada y conozco desde afuera cuál es la problemática que tiene el Consejo de la Judicatura. Lo que vivimos día a día los abogados en libre ejercicio por falta de insumos, por falta de presupuesto o simplemente por faltas de los funcionarios que en cierta manera no son canalizados o castigados como debe ser. Dentro de esta gestión yo ofrezco transparencia, eficacia, principios orientadores en la gestión del suscrito director general del Consejo de la Judicatura, contribuyendo bajo sus directrices y políticas al constante mejoramiento y perpetua modernización de la función judicial. Acercaré cada vez más a la ciudadanía los servicios que la función judicial brinda en condiciones óptimas y de calidad. Es así que con mucha humildad y con clara determinación y férreo compromiso, de antemano agradezco la designación de director general del Consejo de la Judicatura, poniéndome al servicio del Pleno y del pueblo ecuatoriano
para la necesaria transformación de la Administración de Justicia. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Pues la palabra a los señores vocales en caso de que tengan alguna pregunta o consulta que realizar. Bueno, solo una puntualización. Estamos en el proceso de designación, ¿no? Entonces, bueno, siempre el director general es un puesto clave en el Consejo de la Judicatura y eso hace que nosotros tengamos que buscar un perfil adecuado para esta función. De lo que yo le escucho de su hoja de vida, tiene una experiencia de más de 10 años como profesional y también he escuchado los informes técnicos tanto de la Dirección Nacional de Talento Humano como Jurídica y de la Dirección General, y pues como un acto de necesario que tenemos que realizar ahora porque hemos tenido un director general encargado hasta la fecha. Creo que es una acción indispensable el que demos lugar a la designación del director general. Entonces, con la hoja de vida que nos ha presentado el postulante, señor presidente, los 10 años de experiencia que acredita en su currículum, pues son lo que nos va a significar el soporte para que usted pueda desarrollar la dirección general aquí en el Consejo de la Judicatura el momento que tomemos la decisión, ya que ha sido puesto a consideración los informes. Eso nada más, señor presidente. Gracias, doctora Goyes. Doctor Merca. Señor presidente, autoridades que están en este pleno, se ha hecho presente el abogado Jorge Mauricio Maruri. Su hoja de vida la he revisado. El cargo es de director general y por lo tanto representante legal del Consejo de la Judicatura. Es un cargo que es de mucha trascendencia para el funcionamiento del Consejo de la Judicatura como órgano administrador de la función judicial. Entonces, lo que es importante es primero identificar cuál es el ámbito de su competencia según el cargo, y luego trabajar para el pleno en sí y también coordinar con las direcciones nacionales, porque por eso es director general. Entonces todas las informaciones tendrán que mandarle al director general y de esa forma pues el director general tendrá que ponernos en conocimiento del pleno. Entonces, confiando en su capacidad y en su experiencia, usted dice, en su hoja de vida efectivamente tiene 10 años de experiencia, y confiando, digo, en la trayectoria que tiene, en sus 2 maestrías que tiene, esta función la cumpla a cabalidad y esté al servicio del Consejo de la Judicatura y del pueblo ecuatoriano, como así mismo lo manifiesta usted. Gracias. En mi caso particular quiero indicar, conforme se puede observar en los informes técnicos que son presentados por las áreas, y para conocimiento de todos quienes nos observan, se realiza en este proceso algunas revisiones previas, como las deudas en el SRI, las deudas SUPA. Se hace una búsqueda en el sistema TSADJE, es decir, se realiza un proceso de verificación de requisitos que de cierta manera deben estar conectados también a la experiencia que usted puede presentar. Como muy bien lo dice la doctora Goyes, en este momento nos encontramos en conocimiento de su hoja de vida para, de ser así y de contar con los votos, usted pueda ser designado como director general. Es importante recordarle que de contar con el respaldo de los votos aquí de este pleno, el cargo que usted ocuparía debe definitivamente estar guiado por estos principios, sobre todo de transparentar todas las actuaciones. Es muy importante que la Dirección General adopte esta política de transparencia. Adicionalmente, no nos olvidemos que esta gestión también, independientemente de los proyectos que desarrolla cada una de las vocalías, este pleno y este cuerpo colegiado lo que trata de buscar es tener una lucha férrea respecto a los temas de posibles casos de corrupción que se den en esta institución y tener una mano dura sobre aquello. Por todas estas situaciones,
así como luego de revisar su hoja de vida y la experiencia que tiene, es muy importante recibir experiencia desde el ejercicio profesional y que se lo ponga al servicio de la institucionalidad. En razón de ello, le agradezco mucho su presencia aquí por dar la correspondiente presentación de su hoja de vida y en este momento continuamos con el desarrollo de la sesión y en razón de ello solicito, por favor. Lo que yo pediría es que tomemos la decisión sin presencia del candidato, ¿no? Eso justo iba a decir, y que en razón con miras a desarrollar la siguiente fase del pleno, que pueda salir de esta sesión comedidamente para, como pleno, adoptar una decisión. Con su permiso. Me confirma por secretaría si es que está fuera el señor doctor Maruri Besilla. Sí, señor presidente. Gracias. Constatado por secretaría y toda vez de que ya no se encuentra en esta sala de sesiones, continuamos con el desarrollo de la sesión y en virtud de ello solicito que por secretaría se realice la proyección del proyecto de resolución, los mismos que han sido sustentados con los informes técnicos de las áreas de talento humano, la Dirección Nacional Financiera, de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y de la Dirección General. En este momento, por favor, me confirma secretaría si se encuentra ya cumplida la disposición. Señor presidente, se encuentra proyectado el proyecto de resolución. Señores vocales, señora vocal, señor vocal, queda a su disposición para las observaciones respectivas, solicitando que se dé lectura por secretaría a la resolución. Con su anuencia, señor presidente, procedo a dar lectura del proyecto de resolución. Artículo 1. Dar por terminado el encargo como director general del Consejo de la Judicatura al doctor Hernán Alfonso Calisto Moncayo. Artículo 2. Nombrar al magíster Jorge Mauricio Maruri Besilla como director general del Consejo de la Judicatura. Disposición transitoria única. El mencionado servidor tomará posesión de su cargo dentro del término legal una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la ley. Disposición final única. La ejecución de la presente resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General y de las Direcciones Nacionales de Talento Humano y de Tecnologías de la Información y Comunicación del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto. Pongo en consideración del cuerpo colegiado, por favor. Ninguna observación al... Desde la parte de arriba, por favor. No hay observaciones. Respecto a los nombres completos, solicito que el área técnica pueda revisar y confirmar que los datos consignados en la resolución son los mismos que constan en los documentos de identidad. Gracias. Señor presidente, se confirman que los datos que están consignados del magíster Jorge Mauricio Maruri Besilla son los que corresponden a los que se encuentran en su cédula de ciudadanía. Muchas gracias. Señor secretario, por favor, dé lectura al título de la resolución. Señor presidente, con su autorización procedo a dar lectura al título. Nombrar director general del Consejo de la Judicatura. Ponga a consideración el título, haciendo la observación de que estamos generando dos procesos. Creo que hay algún problema, no sé, el título, porque estamos haciendo dos cosas. Así es, exactamente.
dice nombrar, pero no dice dar por terminado. Por terminado. No sé si le agregamos o damos por hecho que está en el primer artículo. Por favor, concedo la palabra a la Dirección Técnica de Asesoría Jurídica para que pueda, por favor, motivar y razonar respecto al título de la resolución. Gracias, señor presidente. Como el Consejo de la Judicatura dio por encargo la Dirección General de forma expresa, de la misma forma, señor juez, señor presidente, se ha solicitado de que conste la terminación del encargo el día de hoy, con la finalidad de que, en el caso de que se decida el Pleno del Consejo de la Judicatura, el nuevo director general, quede constancia sobre el antes y un después. Entonces, básicamente por eso, señor juez, se ha tomado esta decisión de incorporar este artículo. Doctora Goiz, por favor, si es que tiene la palabra. Lo que yo creo es que siempre un título tiene que ser corto, ¿no? No podemos repetir en el título lo que dice en el contenido de la resolución. Y es obvio que jurídicamente lo que primero tenemos que hacer es quitarle el encargo al director general que estaba en calidad de, cumpliendo esa función como encargado, y luego hacer el nombramiento. Entonces, realmente no me parece que, porque si le ponemos en el título nos va a ser muy largo, ¿no? Está la disposición y la decisión jurídica expresada en el artículo 1 y el artículo 2. Doctor Mer. No, sí, lo que pasa es que el título es el que dice todo. Si nombrar, entonces vamos a nombrar. Y eso no es cierto que estamos haciendo solo aquello. Entonces, no. Terminar el encargo de director general y nombrar a esta autoridad del Consejo de la Judicatura, algo así. Pero que digan las dos cosas. Lo que estamos así, designando, porque si no van a decir, solo están nombrando y comenzamos con que damos por terminado el encargo. Ok. Entonces tiene que ir obligatoriamente algo, ¿no? Terminar el encargo como director general del Consejo de la Judicatura y nombrar en esta función, y nombramiento en esta función, y nombramiento, ¿cómo sería? Y nombrar para este cargo, y nombramiento al titular respecto a este cargo, algo así. Ok. Entonces, ¿podríamos buscar el título, por favor, que sería? Que sea lo más corto posible, pero que diga, terminar el encargo de director general del Consejo de la Judicatura. Yo creo que ahí está. Y designar a su titular. Puede ser. Y designación a su titular. O nombrar a su titular. O sea, como está ahí, yo creo que está bien. Terminar el encargo y nombrar director general del Consejo de la Judicatura. No. Terminar el encargo del director general del Consejo de la Judicatura y nombrar a su titular. No, al revés. Sugiero, con el ánimo de salir de esto, ¿no? Terminar el encargo y nombrar al titular director general al director general titular del Consejo de la Judicatura. No, es que si ya estamos nombrando, ya no necesitamos poner titular. Estamos nombrando ya, no cabe titular. Entonces. Terminar el encargo y nombrar al director general del Consejo de la Judicatura. Ahí está. Correcto. Sin titular, que estamos nombrando ya. Y además de... Me parece, desde Talento Humano también me confirma, me parece que no existe la figura de director general titular. No, se nombra el... Listo. Terminar el encargo y nombrar al director general del Consejo de la Judicatura. Señor secretario, con la finalidad de cumplir con el formalismo procedimental, solicito que se dé lectura al título. Señor presidente, con su venia me permito dar lectura al título. Resuelve. Terminar el encargo y nombrar al director general del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí, señores. A consideración del cuerpo colegiado, por favor. De mi parte, sin observaciones. Sin observaciones. Al no existir observaciones, mociono que se pueda aprobar la resolución en la cual se resuelve terminar el encargo y nombrar al director general del Consejo de la Judicatura.
lo elevo a moción. Ya, elevo moción, entonces apoyo la moción Sí. para que se dé por terminado el encargo y nombrar al titular del Consejo de la Judicatura. Señor secretario, por favor, tome votación y proclame los resultados. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupán Carrillo. Ausente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los miembros presentes, se aprueba, se resuelve terminar el encargo y nombrar al director general del Consejo de la Judicatura. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Con su venia, señor presidente, procedemos con el punto 2.2, análisis y resolución para nombrar director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Se encuentran en la sala presentes para intervenir en este punto la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General, señor presidente. Por favor, en este momento solicito la palabra de la Dirección Nacional de Talento Humano. Señor presidente, señora vocal, señor vocal, señoras y señores directores nacionales, señora delegada de la Dirección General. Con memorándum número CJ-PRC-2024-0383-M del 19 de agosto del 2024, el presidente del Consejo de la Judicatura, en cumplimiento con la resolución 085-2024 del Consejo de la Judicatura, dispone la Dirección General realizar los trámites pertinentes para la designación del magíster Henry Orlando Gaibor Flores en el cargo de director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Mediante memorándum número CJDG 2024-6385M del 19 de agosto del 2024, la Dirección General dispone de la Dirección Nacional de Talento Humano respecto al memorando CJ-PRC 2024-0383-M de 19 de agosto de 2024, se realiza la respectiva validación de la hoja de vida adjunto de manera inmediata, conforme lo establece la resolución 085-2024. La Dirección Provincial de Pichincha emitió la respectiva certificación presupuestaria para el nombramiento de director provincial, misma que ha sido revisada y validada por la Dirección Nacional de Finanzas en cumplimiento de lo determinado en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Por lo expuesto, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica mediante memorando circular CJDNTH 2024-1105-MC del 22 de agosto del 2024 el informe técnico número CJDNTH SA 2024-928 de la misma fecha en el que se emiten las siguientes conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. La Dirección Nacional de Talento Humano, con base en las atribuciones y responsabilidades establecidas en la Resolución 041 del 21 de febrero de 2024 y en la 085 del mismo año, ha procedido con la revisión de la hoja de vida del postulante de acuerdo a lo remitido por la Presidencia del Consejo de la Judicatura y disposiciones de la Dirección General conforme se anuncia en el antecedente para el cargo de director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo. De acuerdo al reporte de la Unidad de Acciones de la Subdirección Nacional de Administración de Talento Humano, el cargo de director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo a la fecha se encuentra vacante, conforme lo respalda la acción de personal número 2368 DNTH 2024-JT de 27 de junio, mediante el cual se aceptó la renuncia del doctor Ramón Moncayo Luis Osvaldo. A la fecha, el cargo se encuentra encargado al abogado Fabián Favara Gallardo desde el 14 de agosto del 2024, de acuerdo a lo que respalda la acción de personal número 3261 DNTH 2024 SA.
mediante correos electrónicos de 21 de agosto de 2024, la Dirección Nacional de Transparencia, de Gestión y Subdirección Nacional de Control Disciplinario remiten el reporte de revisión de inhabilidades y sanciones disciplinarias del postulante propuesto de acuerdo a los adjuntos en el presente informe técnico. De conformidad con el certificado de registro de prohibiciones, inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargos públicos emitidos en línea por el Ministerio de Trabajo, se establece que el mencionado postulante no tiene impedimentos registrados en el Ministerio de Trabajo. De acuerdo a lo determinado en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se dispone de la respectiva certificación presupuestaria emitida por la Dirección Provincial de Pichincha. La designación del nombramiento de libre remoción tendrá vigencia según lo determine la resolución que emite el Pleno del Consejo de la Judicatura. Por lo antes, recomendamos al director general, luego de su pronunciamiento respectivo, se digne elevar a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el presente informe de conformidad a las disposiciones de la Presidencia del Consejo de la Judicatura y de la Dirección General, a fin de que este cuerpo colegiado, en ejercicio de sus atribuciones legales contenidas en el artículo 264 del números 1 y 10 del Código Orgánico de la Función Judicial, adopte la resolución que considere pertinente para el nombramiento del director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo en virtud del memorándum CJ-PRC 2024-0383-M, de acuerdo a lo siguiente. Provincia Pichincha, nombres y apellidos: Henry Orlando Gaibor Flores, denominación del puesto, director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo. De emitirse la resolución para nombrar director provincial del Consejo de la Judicatura, para la posesión del profesional al cargo propuesto, se deben realizar, una vez cumplidos todos los requisitos para el ingreso al servicio público establecidos en la Constitución de la República de Ecuador, el Código Orgánico de la Función Judicial y la ley. Al director general se les recomienda que una vez que se emita la resolución y del nombramiento referido para la posesión del profesional a cargo de la Dirección Provincial de Pichincha en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura, según corresponda, disponga la terminación del encargo del abogado Fabián Favara Gallardo como director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí el resumen del informe, señor presidente. Muchas gracias. En este momento solicito a la Dirección Nacional Financiera que presente su informe. Gracias. Gracias, señor presidente, señor vocales, compañeros todos. La Dirección Nacional Financiera, de conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, procedió a realizar la validación de la certificación emitida por la Coordinación Provincial Financiera de la Dirección Provincial de Pichincha, mediante memorando de P17 UPF 2024-848M, a través del cual emite la certificación presupuestaria para la designación de director provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha en el ámbito administrativo, certificando que para el ejercicio fiscal 2024 existe la disponibilidad para ejecutar la designación. Hasta aquí, señor presidente. Muchas gracias. Solicito, por favor, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica se pronuncie sobre el informe. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente, señores vocales, directores. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con el informe técnico favorable de talento humano, número CJ-DNTH-SA-2024-928 del 22 de agosto del 2024, suscrito por el Director Nacional de Talento Humano, esta dirección remitió el memorándum número CJ-DNJ-2024-1244-M del 22 de agosto de 2024, en el cual adjuntó el proyecto de resolución para el nombramiento del director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura, a fin de que sea puesto en conocimiento de las autoridades del Pleno del Consejo de la Judicatura y adopten la decisión que corresponda. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. En este momento doy la palabra a la delegada de la Dirección General, doctora Ruiz Maldonado. Con su venia, señor presidente, señoras, señores vocales, directores nacionales, autoridades institucionales.
Con los antecedentes expuestos, se concluye que el informe técnico número CJ-DNTH-SA 2024-928 de 22 de agosto de 2024, en relación al nombramiento del director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura, cuenta con los informes pertinentes y la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del presente proceso, ha realizado la verificación de la documentación requerida para el acto. La Dirección General recomienda al Pleno del Consejo de la Judicatura conocer el informe técnico número CJ-DNTH-SA 2024-928, puesto en conocimiento mediante memorando circular número CJ-DNTH-2024-1105-MC de 22 de agosto de 2024, así como acoger favorablemente el proyecto de resolución remitido mediante memorando número CJ-DNJ-2024-1244-M de 22 de agosto de 2024 respecto a la referida designación. Hasta aquí la intervención de la Dirección General, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. Pongo a consideración los informes del cuerpo colegiado. Señor presidente, el 27 de junio de 2024 fue aceptada la renuncia de Luis Osvaldo Ramón Moncayo y lo aprobó el Pleno, pero creo que se tergiversó la decisión y salió hasta los exteriores, como nos está escuchando el pueblo ecuatoriano, sobre todo para el pueblo que tiene que enterarse. Una vez que un director, en este caso, director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo, presenta su renuncia irrevocable, lo que corresponde es aceptarla, y efectivamente ha sido aceptada el 27 de junio de 2024. Muy bien hasta allí. Pero esa función o ese cargo o esa dirección provincial no puede caer en la cefalía. Entonces, la normativa legal y todo lo que ha emanado el Consejo de la Judicatura, es decir, la normativa interna, dice hay que encargar esa dirección. Y en todos los casos, si la normativa me permite aquello, entonces ¿a quién tengo que encargar? ¿A cualquier persona? No. Dice se encargará al presidente de la Corte Provincial respectivo, de la provincia respectiva. Entonces, en este caso, al presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, pero no, entonces se cambió y se dijo, el doctor Benavides es el que ha dado la moción y le han puesto de director al señor que en este caso es Fabián Efraín Favara Gallardo. Entonces, eso no es así, pues eso no es verdad, no se necesita ninguna moción. La presidencia, una vez que se acepta la renuncia, tiene que encargar a alguien y efectivamente es el encargado al presidente de la Corte. Entonces, la dirección provincial de Pichincha en el ámbito administrativo, a eso nos estamos refiriendo. Entonces, que quede clarificado que los encargos no es porque el Consejo de la Judicatura quiere, sino por decisión o por normativa vigente en el país. Entonces, no se puede atribuir, dice, bueno, usted ha mocionado, usted le ha apoyado aquello. Pues para eso no es necesario. Como se hicieron ese tipo de comentarios a nivel tanto del Consejo y sobre todo de la ciudadanía, pues entonces tenemos que clarificar para que escuchen cómo realmente es. Y hoy se ha puesto en conocimiento pues, informes, como está vacante y está encargado únicamente, es un encargo hasta que el Consejo de la Judicatura nombre su titular. Y hoy se está poniendo en conocimiento los informes técnicos correspondientes, con el fin de que, de manera fundamentada, pues nos digan si cumple el perfil o no cumple el perfil para ocupar ese cargo. Y hoy decía en un medio de comunicación social, y usted confía en lo que le presentan las áreas técnicas, entonces si no confían, ustedes, todos los que están aquí en las áreas técnicas, los directores nacionales, tienen una función, han sido legalmente posesionados de su cargo. Y usted tiene una responsabilidad administrativa. Los informes tienen que ser con la firma y rúbrica de cada director. Entonces, ustedes son los responsables de lo que nos están informando. Entonces, en base al principio de confianza, ¿yo creo o no creo en lo que ustedes me presentan?
porque si no, yo no acabaría de ser, mejor no nombro a ningún director nacional y hago todo el trabajo. Eso no es posible, ni jurídicamente ni físicamente tampoco. Entonces, eso sí tiene que quedar claro, y yo no tengo ninguna observación sobre los informes que han presentado. Lo que correspondería es que se dé lectura pues, a la resolución que ha presentado la dirección jurídica. ¿Alguna otra observación? No, de mi parte solamente decir que efectivamente las decisiones que se toman en este ámbito, que es constituir las autoridades del nivel medio que tienen que resolver los asuntos en las provincias, tiene un procedimiento que ha sido aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura y eso es lo que estamos aplicando. Y cuando llega a nuestro conocimiento, quienes hacen la investigación, la revisión de los perfiles, son las diferentes direcciones que están establecidas en dicha resolución y una vez que nosotros conocemos aquí, tenemos que tomar la decisión igual sobre la confianza de lo que se nos informa. Siendo así, señor secretario, por favor, solicito la proyección del proyecto de resolución y se dé lectura al articulado correspondiente. Señor presidente, señores vocales, procedo a dar lectura. Artículo 1. Dar por terminado el encargo como director provincial en el ámbito administrativo al abogado Fabián Plinio Efraín Favara Gallardo. Artículo 2. Nombrar al abogado Henry Orlando Gaibor Flores como director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Disposición final. Única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnología de la Información y Comunicación y Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto. Pongo a consideración del cuerpo colegiado el texto del articulado de la resolución. Por favor, por secretaría, que se dé lectura al título. Señor presidente, procedo con su disposición. Resuelve nombrar director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Pues en el mismo sentido que cambiamos anteriormente, para que quede todo en la misma línea, que no existe ninguna controversia, que le cambien el título, ¿no? Señor presidente. Igual que el anterior. Tiene la palabra la Dirección de Talento Humano. A diferencia del anterior, los encargos de los directores generales son realizados por la Dirección General. Por los directores provinciales, perdón, son encargados por la Dirección General. Por lo cual, lo que corresponde es nombrar el director provincial y disponer a la Dirección General que dé por terminado los encargos que hayan o que existan al respecto. Es que no. Ajá. Exactamente. Sí, sí, señor vocal. Claro, eso sería. Medio cambia algo. De Pichincha. Tomar en cuenta pues, que estamos nombrando director provincial de Imbabura, ¿de dónde? Ha sido de Pichincha, ¿no? Hay que agregarle va. Falta eso ahí en el articulado. Señor presidente, la denominación del puesto exacto es director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo. Okay. Nos falta de Pichincha, por eso estaba diciendo, desde el Guayas, ¿de dónde? Desde Pichincha. Ahí, justo ahí. Entonces, si dejamos igual solo nombrar al director provincial del ámbito disciplinario del Consejo de la Judicatura, o le agregamos. Yo considero que ahí está bien. Sí. Yo considero que debería el título mantenerse de esa manera, toda vez de que este acto administrativo lo que está haciendo es designado y el anterior acto administrativo que tratamos en el punto anterior era diferente por las circunstancias que han sido indicadas por la parte técnica de talento humano, ya que el encargo es una figura que se lo hace a través de un órgano inferior al cuerpo colegiado, que es de la Dirección General. De no existir observaciones,
propongo y elevo a moción aprobar la resolución para nombrar al director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Elevo a moción. Apoya la moción. Señor secretario, por favor, tome la respectiva votación. Procedo con su disposición, señor presidente. Vocal Merck Benavides favor. Benalcázar, a favor. Vocal Solanda Goy Esquelal, A favor. a favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo, ausente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo, A favor. a favor. Señor presidente, programo los resultados con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los miembros presentes, se resuelve nombrar director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura. Señor secretario, ¿podría constatar si existe algún punto adicional para ser conocido por el cuerpo colegiado? Señor presidente, cúmpleme en informar que se ha agotado el tratamiento de los puntos del orden del día. Muchas gracias. En virtud de aquello, siendo las 11 horas con 08 minutos, se procede a clausurar la presente sesión extraordinaria.